Amada Iglesia de Pamplona, muy buenos días. Vamos a, como siervos del Señor, vamos a abrir la palabra de nuestro Dios. Así que les invito a que puedan abrir sus Biblias ahí en el libro de Mateo. Capítulo 28. Mateo, capítulo 28. Vamos a leer desde el versículo 18 al 20. La gran comisión. Estoy segura que muchos de nosotros incluso sabemos estos versículos de memoria, pero vamos a leerlo ahora de la palabra. Y dice así, Mateo 28, versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así es, amada Iglesia. Quisiera pedirle que nos acompañen en unas breves palabras de oración a nuestro Dios. Amado Padre Celestial, honramos tu nombre en esta mañana al alcanzarnos tu palabra, Señor. Nosotros sabemos bien que tu palabra es como el pan que cada día nos das. Es para nosotros el alimento que sostiene nuestra vida espiritual. ¿Qué haríamos sin ella, Señor? ¿Qué haríamos sin que no tuviéramos acceso a tu palabra, Señor? De hecho, que desfalleceríamos. De hecho, que, Señor, no tendría sentido nuestra vida, porque en tu palabra encontramos, Señor, que hay principios para nuestra vida, que hay alimento para nuestra vida, para nuestra área espiritual, sobre todo, Señor. Gracias, amado Padre, por regalarnos tu palabra. Y en esta mañana, el texto que nos leía, esposa, Señor, espero que nos hables a cada uno en una forma especial, en una forma particular, en una forma personal. Quizá no vamos a hacer un estudio detallado del versículo, pero sí, Señor, quisiéramos que en lo que tengas que enfatizar en nuestra vida, ¿qué está faltando? ¿De qué estamos adoleciendo, Señor? Esperamos encontrar respuesta en esta tu bendita palabra. Hazlo, Señor, por amor a tu nombre. Hazlo, Señor, por amor a tus hijos también. Oramos agradecidos, Señor, que tu presencia, tu asistencia en este tiempo sea propicia para cada uno de nosotros, empezando por mí, Señor. Te suplicamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Bueno, damos gracias a Dios que podemos al menos estar conectados en esta mañana para poder escuchar la palabra del Señor, para poder ver un poco de los planes de Dios que tiene para su iglesia en Pamplona Alta. Bien, quisiera empezar con esta introducción, sabiendo de que hay un poco de conocer o conocimiento de nuestra iglesia en lo que respecta a ciertas cosas que tenemos por falencia. Y una de las cosas, una de las áreas de la iglesia que en muchos lugares, no solamente en Lima, en nuestro distrito, o quizás en Pamplona, es que adolece del trabajo de discipulado, ¿sí? Trabajo de discipulado nos es sumamente difícil para la iglesia realizar en este tiempo. Sin embargo, nosotros, hermanos, estimamos que Dios tiene una orden específica para su iglesia. Es que ésta haga discípulos. Es que ésta sea discípulo de Cristo. ¿Sí? Y por eso es que este año 2022, quisiéramos poner un énfasis especial. Un énfasis especial en lo que respecta a
el discipulado. Por eso es que hemos llamado este año el año del discipulado cristocéntrico, ¿sí? El año del discipulado, perdón, el año de siendo y haciendo discípulos, ¿sí? Eso es el énfasis de este año. Y iniciamos con una serie titulada El discipulado cristocéntrico, ¿sí? Un discipulado cristocéntrico. Es decir, nuestro discipulado tiene que estar centrado en Cristo, ¿sí? Y para hoy día, hemos titulado el tema Fundamento Bíblico de Discipulado, ¿sí? Fundamento Bíblico Discipulado basado en este texto que acababa de leer en unos momentos mi esposa, ¿sí? Mateo 28, 18 al 20. Bueno, iniciamos entonces con la exposición. Habiendo explicado esto, no quisiéramos que estemos no teniendo un rumbo. Entonces, sabemos nuestro rumbo. Nuestro rumbo es siendo y haciendo discípulos, ¿sí? De Cristo, obviamente. Ese es nuestro rumbo. Este año, ese es nuestro énfasis. No nos olvidemos, en todas nuestras reuniones debemos estar haciendo énfasis sobre el ser y hacer discípulos, ¿sí? Ese debe ser nuestro énfasis. Y quisiéramos entonces, habiendo hecho esta advertencia, ya pasar a una introducción que tengo al respecto del tema de esta mañana. Fundamento bíblico del discipulado. En el corto trabajo pastoral que su servidor pueda tener, he visto a creyentes crecer de diferentes maneras. Algunos, por ejemplo, que se acoplan muy bien a tener un estudio secuencial de las Escrituras. Algunos son muy diligentes en atender cada mandato que encuentren en la palabra de Dios. Otros que se aferran a las promesas que Dios les alcanza cada día. Otros en conocer más y más a su Dios, a su Señor, por medio de un estudio profundo y teológico de las Escrituras. Otros que se acercan a otros creyentes maduros en la fe para pedirle que les enseñen a andar en una vida consagrada y esta vida vivirlo como buenos creyentes para el Señor. Hermanos que están buscando la oportunidad para servir al Señor en cualquier área que el pastor le indique. Hermanos que tienen la disposición para decirle al pastor, pastor, aquí me tiene para lo que sea útil. Hermanos que quieren hacer las cosas del agrado del Señor y con amor y con diligencia. Habrás visto este tipo de hermanos, ¿cierto? Pero también es cierto, hay algunas ocasiones, en algunas ocasiones también he visto el reverso de esta página, ¿sí? El otro lado de la cara. Hermanos que prefieren ocasionalmente asistir a los cultos, sea de oración o sea de adoración, los domingos, los jueves, y con eso creen que ya cumplieron con el Señor. He visto hermanos que son los primeros en reclamar que no se hace y hasta de lo que se hace. Hermanos que están esperando, parece decir, ¿de qué se trata, pastor, para oponerme? Así hay hermanos también. Hermanos que en lugar de buscar que su vida sea cada día formada por el Señor y para el Señor, sin embargo, no hacen nada que su vida sea de honra a Dios. Y estos hermanos a veces son de tropiezo para otros. Y es más, hay otros hermanos nuevos que creen que así debe ser la vida cristiana, como este modelo de hermanos que estoy diciendo. Amados hermanos, no sé si a ti te ha pasado esto que a mí me ha pasado,
que hayas encontrado con uno que otro hermano o uno que otro creyente, el cual te dice que yo solo he decidido seguir a Cristo y no sigo a hombres. Pero ¿sabes en qué consiste su vida? Su vida consiste en buscar tener un confort y no salir de él, donde la palabra de Dios ni siquiera le haga cosquillas, donde la palabra no le incomode. ¿Has visto, te has encontrado con este tipo de hermanos? ¿Ah? Y dicen ser creyentes, ¿no? Yo no creo que eso, amados hermanos, esté ocurriendo en la iglesia de Pamplona. Por el contrario, creo que acá sí hay una iglesia que se dedica por lo menos a mantener la unidad de la iglesia, que se dedica a las escrituras, que se dedica a la oración y que está dispuesta a dedicarse a lo que de ahora en adelante en este año tenemos por énfasis, que es siendo y haciendo discípulos, ¿verdad? Piensa por un momento, hermanos, acerca de todas estas personas que creyendo que son buenos discípulos del Señor y creyendo que hacen un buen trabajo de discipulados, los cuales está en contra de la palabra del Señor, que si esto, crees que esta situación de estos hermanos es correcto o no, o son observables. ¿Crees que, amado hermano, que ellos tienen razón, bíblicamente hablando? Yo quisiera dar algunas respuestas a estas preguntas y a estas causas por las cuales hay hermanos que tienen, digamos, este comportamiento que es observable, no solamente por los hombres, que de hecho, si leyeran su Biblia, también fueran observables por el Señor. Y vamos a una primera de las causas. La primera de las causas sería que no hemos sido discipulados a la manera de la palabra de Dios. Esto es algo fundamental, hermanos. No hemos sido discipulados a la manera de la palabra de Dios. Claro que hay excepciones, pero la gran mayoría de estas personas han tenido otro tipo de discipulado. Discipulado que obviamente no es bíblico. Han tenido un discipulado no centrado en la persona de Jesucristo. Un discipulado que quizá haya sido centrado en experiencias, por ejemplo, que han tenido con otros creyentes, que ni siquiera han llegado a la madurez espiritual. Experiencias espiritistas, por así decirlo. Experiencias que tienen que ver con, dicen, he adquirido ya una madurez, ahora esto es lo que tengo que enseñar, ¿no? Amados hermanos, no es correcto ni está bien que se discipule de esta manera. Si no hay un discipulado centrado en la palabra de Dios, centrado en Jesucristo, no es un correcto discipulado. Eso debes tenerlo en claro, ¿verdad? ¿Ok? En segundo lugar, no fuimos enseñados a obedecer la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Por qué tenemos el discipulado que tenemos? Porque no fuimos enseñados a obedecer la palabra de Dios, amados hermanos. Como suele ocurrir comúnmente, el discipulador dice, tómalo como una alternativa y si es que puedes, lo haces. Y si no, bueno, también te entiendo. Amados hermanos, no tiene el sentido de responsabilidad de obedecer los mandatos, las órdenes, los principios, los preceptos que Dios establece. Para ti, amado hermano, ¿te es fácil obedecer? ¿Te es fácil obedecer al Señor? ¿Te es fácil obedecer órdenes? Amado hermano, quiero abrir mi corazón. Yo, hasta la fecha, estoy luchando con eso. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque no hemos sido enseñados a tener una alta responsabilidad con Dios a la obediencia. No hemos sido enseñados de esa manera. No sé tú, pero por ejemplo, cuando vemos en el ámbito militar a un recluta que va relajado a servir a su país, pero después de algún tiempo
de haber estado internado en el cuartel, este viene a su familia y se hace visible ante el pueblo, ante la comunidad, pero está totalmente cambiado, es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque le enseñaron a obedecer, porque le enseñaron a ser disciplinado, porque le enseñaron a respetar, le enseñaron los valores que nunca de repente ni su familia ni sus amigos le dieron en su oportunidad. Amado hermano, ¿quieres aprender a obedecer a la manera militar o quieres aprender a obedecer a la manera de la palabra de Dios? ¿Cuál eliges tú? ¿Cuál elegirías tú? Por eso es que la obediencia es algo importante cuando se trata de discipulado. En tercer lugar, fuimos enseñados, y esta vez sí fuimos enseñados, a obedecer al yo. Fuimos enseñados a obedecer al yo. ¿Sí? He escuchado a alguno decir, haz lo que tu corazón dice, o usa tu sentido común. El discipulador, amado hermano, no está para decir eso, sino para decir lo que la Biblia dice y que el hombre le debe obediencia a ella. La palabra de Dios es autoritativa para nuestras vidas. Tiene autoridad para nuestras vidas. Porque si tú no tienes la Biblia como autoridad suprema en tu vida, entonces tienes a tu yo como el supremo Señor y gobernante de tu vida. O si no es tu yo, en todo caso, alguien está usurpando una autoridad que no es Dios, que no es Dios. Ten en cuenta esto. El creyente tiene como autoridad suprema a la palabra de Dios, a la Biblia, su palabra. En cuarto lugar, muchos creen que el discipulado bíblico era solo una alternativa, como ya lo decía líneas atrás. Pero esto es un peligro, porque permites que otras fuentes de nutrimiento para el área espiritual, como por ejemplo las nuevas filosofías, las nuevas ideologías, etcétera, estas cosas no hacen que el creyente tenga una buena formación y menos una madurez espiritual. Notarás que a veces nos nutrimos de otras fuentes para poder alimentar nuestro aspecto espiritual, pero eso lo que hace es deformarnos en vez de formarnos. Y cuando alguien está hambriento por la palabra de Dios, ¿qué hace? Se acopla, se acopla. Oh, amados hermanos, recapacitemos al respecto. No tengamos otra fuente para alimentar nuestra área espiritual más que la que Dios ha asignado para ello. Eso es la palabra de Dios. En quinto lugar, el discipulador crea falsas expectativas a sus discípulos. ¿Sí? El discipulador crea falsas expectativas a sus discípulos. Por eso, el resultado infructuoso del crecimiento y la madurez del creyente y también de la congregación, porque no fueron satisfechas las expectativas del nuevo discípulo y por ende tiende a retirarse de la congregación porque no le presentaron la verdad, le dijeron una media verdad, en todo caso le dijeron una mentira y se encuentra con una realidad totalmente diferente. El creyente, aquel nuevo que se acerca a la congregación, que se acerca a la iglesia, que se acerca al templo, viene con una expectativa que le presentaron ahí afuera, pero que al final no es la verdad. Entonces, nos encontramos con una disyuntiva donde la iglesia no crece, el discipulado no avanza, no se hace presente y tenemos ese problema. Ok, y así podemos seguir enumerando varias causas por las cuales vemos un discipulado distorsionado de una verdad, la cual que quisiéramos corregir, quisiéramos, digamos, plasmarlo sobre las escrituras. Es el discipulado que queremos hacer
debe ser, como les decía, cristocéntrico y bibliocéntrico. ¿Sí? Centrado en Cristo, centrado en la palabra del Señor. Entonces, eso es nuestra intención. Por eso iniciamos hoy esta serie que tiene por título sobre el discipulado cristocéntrico. Ok, hermanos, entonces vamos a ver en adelante dos aspectos. El discipulado, digamos, un correcto discipulado, y por otro lado estaremos viendo ejemplos de discipulado y evangelismo. ¿Sí? Ejemplos de discipulado y evangelismo. Veamos el primer punto en cuanto a lo que corresponde a hacer un correcto discipulado. Como ya les decía, el correcto discipulado consiste en tomar de la mano a alguien para enseñarle, para instruirle, para darle a esa persona nuestra vida. Vida que es la vida de Cristo mismo que ha hecho en el discipulador. Pongamos entonces nuestra atención en el texto que leíamos antes, Mateo 28, 18 al 20. Dice la palabra del Señor así: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amados hermanos, el Señor Jesucristo, luego que había resucitado, se aparece entonces a sus apóstoles y les dice esta gran comisión que nosotros todos conocemos. Y como habrás notado, un sinnúmero de mensajes referentes a esto de la gran comisión, pero yo quiero solamente tomar dos aspectos fundamentales de esta gran comisión. Notemos que naturalmente, amados hermanos, que la orden no es solamente en ir, ¿no? O como dice el original, yendo, ¿no? Sino la orden está en hacer discípulos. Lo que quiero entonces enseñarles es esto, es ¿qué es lo que hace el discipulador? ¿Qué es lo que hace el discipulador? En primer lugar, si usted, amado hermano, no tiene a alguien a quien no esté discipulando, pues pídala al Señor, a menos que dudes que el Señor pueda darte uno, pero yo creo que el Señor sí puede darte al menos uno. ¿Para qué? Para que hagas el trabajo discipulado. Pídele al Señor en oración por alguien que no está convertido o por alguien que recién se ha convertido a los caminos del Señor. Eso es en primer lugar. Entonces, punto importante en el trabajo de discipulado es que nosotros oremos. Oremos por alguien. Ya les decía en el jueves de oración, ora por aquel que no conoce a Cristo. Dale un espacio de 10 minutos, por ejemplo, ¿no? 10 minutos a esa parte de la oración. O en tu oración inconstante, o constante, continua, indefinida. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer en primer lugar para iniciar el trabajo de discipulado. Ora por alguien que el Señor haya preparado para que pueda hacerte notar ante tus ojos que esta es la persona que Dios ha estado preparando y además a tu petición ha respondido para que esta persona se acerque a ti o tengas un tipo de relación y puedas, en segundo lugar, como dice acá, hacer el trabajo de discipulado. En segundo lugar, si no tiene un discípulo, tienes que conseguirte uno, ¿sí? Porque así como no hay maestros sin alumnos, de la misma manera no hay un discipulador sin discípulos. Haga el esfuerzo, amado hermano, por identificar a alguien que no esté siendo discipulado y enséñele desde los primeros rudimentos de las Escrituras. Ahora, en tercer lugar, ¿cómo consigues un discípulo? Bueno, tienes que evangelizarlo. El discípulo no se hace cristiano así, por arte de magia, ¿no? Tienes que evangelizarlo. Y esto de evangelizarlo, habla de una esencia del creyente.
El cristiano se debe caracterizar por ser un mensajero de las buenas nuevas del Señor Jesucristo, ¿o no? Y como sabemos que, amados hermanos, los que no tienen a Cristo están realmente pasando a la eternidad, es decir, a la vida infernal. ¿Sabes por qué? Porque no hubo quien le evangelice, porque no hubo quien le presentó a Cristo. Entonces, amado hermano, tiene la oportunidad de que cada día, si te encuentras con alguien, pues hazle conocer a Cristo, ¿sí? Preséntale a Cristo como el Salvador de su vida. En cuarto lugar, el discipulado es también enseñanza. La última parte del versículo 20, en el capítulo 20, en el versículo 20 dice, enseñándoles todas las cosas. ¿Sí? El discípulo entonces es para enseñar. El discipulado consiste en enseñar. Discipulador y discipulado, maestro y aprendiz. ¿No es cierto? Entonces enseña todas las cosas que conoces de Dios, todo aquello que en intimidad con el Señor te ha transmitido el Señor para que a su vez puedas transmitir a tu discípulo, hermano. ¿Ok? El Señor nos está demandando para su iglesia en Pamplona Alta es que enseñemos con nuestras vidas y con nuestro mensaje salvífico que debemos en todo momento modelar a Cristo, en todo tiempo dar evidencia de lo que realmente somos. Somos creyentes que llevamos un mensaje salvífico, un mensaje importante, un mensaje principal a una comunidad que se pierde, que cada vez está muy venida a menos. Una comunidad que necesita de un Salvador. Sí, amado hermano, así es. Si tú, hermano, llegaste a captar este principio, entonces sabes lo que te corresponde hacer. Y antes de que terminemos este culto, este servicio, pues tendrás que hacer algo con el Señor. Así que manos a la obra, a trabajar en el discipulado. Ahora, quiero darles algunos ejemplos de discipulado y evangelismo. Y partiremos primero por el evangelismo, porque ya que es la raíz principal, necesitamos entonces ver en dónde podemos, en la palabra de Dios, encontrar un ejemplo de evangelismo. Por ejemplo, si nos ubicamos en el libro de Hechos, desde el capítulo 8, versículos 25, 30 en adelante, cuando habla de que Felipe es llevado por el Espíritu para que le comparta al etíope la palabra del Señor. Voy a centrarme solamente en Hechos 8:35. Dice, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde las Escrituras, ¿qué hace Felipe? Le anunció el evangelio de Jesús. Esto, amados hermanos, es un evangelio desde la palabra de Dios. Esto es lo que hace a la iglesia una iglesia que lleva un evangelio bíblico. ¿Desde dónde es tu anuncio, amado hermano? ¿Y de qué anuncias? ¿Es desde la palabra? ¿O es desde otra fuente que estás anunciando algo que no debes anunciar incluso? Felipe no dijo, escúchame bien, Felipe no dijo, voy a mostrarle con mi vida lo que es el evangelio a este etíope. No. Felipe no aprendió de esta manera a hacer el evangelio. ¿Has escuchado esta manera de evangelizar? Por ejemplo, hay una frase que Francisco de Asís lo tiene acuñado y ha acuñado incluso en la iglesia del Señor. Él dice, te mando que prediques la palabra y si es necesario, habla.
qué frase para más heroica podría decirlo, ¿no? Pero siendo bonita, tiene mucha falta de fundamento bíblico. Ah, pero pastor, ¿cuál es el fundamento bíblico entonces? Dígamelo. Déjame mostrarte y miremos juntos el libro de Romanos. Así que si tienes tu Biblia ahí en la mano, busca el libro de Romanos, capítulo 10, ¿sí? Capítulo 10, versículos versículo 10 en adelante, vamos a ir leyendo, o desde el 9 incluso, ¿no? Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para la justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y aquí va. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro evangelio? Versículo 17, que es lo que quiero enfatizar. Dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra. Con esto queda derrumbado la postura de Francisco de Asís. Te mando que prediques la palabra y si es necesario, habla. ¿Ok, hermanos? Esperamos que el Señor esté hablando a tu corazón, a tu mente, a tu conciencia y puedas inmediatamente proceder a obedecer lo que dice el Señor. Quisiera hacer un alto para pedirte que por favor, hermano, consideres a los miles y miles de personas que se van rumbo al infierno sin Cristo. Considera a tu familia, a tu vecino, a tus compañeros de trabajo, a tus compañeros de estudio, que puedan mañana estar pasando a la eternidad, pero la eternidad sin Cristo. Eso no mueve tu corazón, eso no mueve tu conciencia, amado hermano. Ellos tienen la oportunidad de conocer a Cristo. Gracias a ti, porque qué mal se vería, amados hermanos, que algunos de estos familiares, amigos, compañeros, vengan al Señor, se conviertan al Señor por otras fuentes, por otros creyentes, pero tú que estabas tan cerca de ellos, no le hayas dicho una sola palabra. Y te alegras con él, qué bueno que seas creyente, qué bueno que ahora seas mi hermano. Y él te diga, soy creyente, pero no gracias a ti. Porque hubo alguien que sí se atrevió a decirme la verdad, a decirme que soy un pecador, a decirme que ante Dios puedo estar hoy día o mañana y él me puede declarar indigno de estar ante su presencia. Por lo tanto, mi condición futura será el infierno. Alguien se atrevió a decirle eso. Eso mueve su corazón, eso mueve su conciencia, amados hermanos. Y si nosotros no estamos dispuestos y no nos atrevemos a compartir el evangelio, ten por seguro que las personas facilito se van al infierno. Y ahora más que nunca, porque esta pandemia está ayudando a eso. ¿Quieres que eso ocurra, hermano? ¿Acaso el Señor no está llamando tu atención para que puedas evangelizar hoy más que nunca? Lleva el evangelio, hermano. Lleva la buena noticia, porque no todo es malo. Sí, claro, las personas son pecadoras. Sí, claro, todos somos pecadores ante Dios. Sí, claro, pero hay oportunidad, ¿no es cierto? Hay oportunidad.
hay que arrepentirse y hay que creer en Jesucristo, porque solamente haciendo estas dos cosas puedes llegar a tener vida eterna. Y a partir del momento que lo decidas, a partir de ese momento, tu condición futura va a cambiar. Tu condición futura va a ser la del cielo y no la del infierno. Atrévete, hermano. Sácate la máscara ya de a veces haber estado viviendo un cristianismo lleno de apariencias. El cristiano tiene que evangelizar, el cristiano tiene que transmitir ese evangelio a toda criatura, dice. No esperemos que el mañana sea demasiado tarde, amados hermanos. Empecemos por nuestra familia, compartiendo el evangelio, nuestros vecinos, nuestra comunidad y a toda persona en cuanto nos podamos encontrar. ¿Ok? Ese es el ejemplo de discipulado según la Biblia, el ejemplo de evangelismo según la Biblia. Ahora vemos el ejemplo de discipulado según la palabra de Dios. Y naturalmente, lo primero tenemos que ir a ver es a nuestro Señor Jesucristo, cómo Él hace el trabajo de evangelismo, cómo hace el trabajo de discipulado. Mira cómo inicia el Señor su trabajo de evangelismo, su trabajo de discipulado. Lo primero que hace el Señor, por ejemplo, cuando nos ubicamos en Mateo 4, versículo 18, dice que vio a Jacobo y a Andrés y a su hermano, Andrés su hermano, luego, ¿qué hace? El siguiente paso que hace es llamarlo para estar con él, para prepararlo para una misión que no era precisamente la que en ese momento ellos estaban realizando, que era pescar. Él lo dice, el Señor Jesús lo dice en versículo 19. ¿Qué dice? Venid a mí, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Iba a cambiar su manera de hacer las cosas, pero luego de estar primero con quién, con Él. Lo mismo, el mismo principio, vamos a ubicarnos en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 35 en adelante. Vemos al Señor estar con sus discípulos, pasar tiempo con Él. No es cierto, Él está pasando tiempo con sus discípulos, dándose su vida, dando su corazón, viendo cómo su manera de pensar, su manera de hacer las cosas, está mostrando su vida con los discípulos. El Señor está pasando toda su vida con ellos. Y notarás que en la escala primero tenía tres de su mayor intimidad, su cercanía. Luego tenía 12, luego 70. Y luego, bueno, toda la iglesia universal. Porque es un privilegio ser un discípulo de Cristo. Es un privilegio haber sido llamado primero para estar con Él y luego para Él encargarnos a hacer algo, que es de ser pescadores de hombres. ¿Has tenido ese llamado del Señor, amado hermano? El Señor te llamó primero para estar con Él. ¿Sabes que esto es así? ¿Has pasado o estás pasando un tiempo regular con tu Señor? ¿O realmente no le das importancia a este tiempo? Este es el principio que tenemos que aprender en el discipulado, hermanos. Pasa tiempo con tu Señor. Pasa tiempo con tu Dios. Porque cuando pasas tiempo con tu Señor, vas a ir aprendiendo o vas a ir conociendo las cosas inescrutables que Él tiene para ti. Y al conocer tú esas cosas inescrutables, te vas a sorprender, te vas a fascinar, te vas a deleitar, y eso mismo lo vas a transmitir a tu discípulo. Oh, amado hermano, no sabes qué privilegio es pasar tiempo con el Señor. El Señor nos ha mostrado varios pasajes de la Escritura que es bueno permanecer junto a Él, que es bueno estar con Él. Más adelante vamos a descubrir que sin Él no podemos hacer nada y con Él todo lo podemos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Él es el centro de la atención, porque todo lo que hagamos debe hacerse por Él y para Él.
Y porque si no estamos con Él, entonces estamos haciendo fácil, obedeciendo a nuestro yo, obedeciendo a nuestra carne, obedeciendo a alguien que está detrás de nosotros, empujándonos a hacer algo. Y eso no es coherente, eso no es correcto, hermanos. El trabajo de discipulado correcto es este, el que pases tiempo con el Señor y el que pases a tu vez tiempo también con alguien, ¿ok? Veamos un segundo ejemplo de discipulado y quiero llevarte al segundo, el libro de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Pablo le dice a Timoteo, y lo que has oído de mí en presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean capaces de enseñar a otros. Lo que Timoteo, amados hermanos, debe hacer es enseñar lo que también le enseñó Pablo. Y el mismo principio vamos a encontrarlo, por ejemplo, en Primera de Corintios 11:1, en Filipenses 3:11, cuando el apóstol Pablo dice, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo, así como yo soy de Cristo. Amados hermanos, el deseo de Dios, el deseo del Señor, como vemos en estos pasajes, es que enseñemos lo que aprendemos de Él. Primero, estando con Él, seremos expertos. Aprenderemos mucho, aprenderemos según nuestra dedicación, según nuestro afán, con qué afán busquemos al Señor. Y eso, como decía antes, lo podemos transmitir también a nuestros discípulos. Amados hermanos, entendamos que las personas siempre estarán viendo y esperando que les enseñen. Siempre estarán esperando, viendo y que les enseñen algo. Por ejemplo, ¿no? Yo tengo mi hijito. Tengo mis dos hijos, mi Gracia y mi Bernabé. Ellos están esperando siempre que yo les enseñe algo. Yo soy un modelo para ellos. Pero si yo no muestro una vida cristiana, si yo no muestro una vida benigna, entonces ellos también aprenden esas cosas. Por lo tanto, ¿estoy siendo un buen discipulador de ellos? No. ¿No estoy siendo un buen discipulador? Por lo tanto, si yo no soy un buen discipulador porque les doy de mi experiencia, entonces, ¿por qué? Porque no estoy pasando tiempo con el Señor. Y al pasar tiempo con el Señor, obviamente, la demanda del Señor, como a mí me dice, bueno, ahora te toca pasar tiempo con tu discípulo. Por eso el Señor nos va a demandar pasar tiempo con nuestro discípulo. El discípulo no es que solamente tú le hayas evangelizado, que está muy bien que lo hayas hecho, y que ores por él, que está muy bien que lo hagas, pero si no pasas tiempo con él, si no te dedicas a él, si no te dedicas a ella, entonces el discipulado es infructuoso. Eso van a aprender también de uno. Si uno no le toma la atención de vida, no le da el tiempo de vida, entonces, ¿qué crees que aprende esta persona? Si aún por la gracia del Señor persiste en los caminos del Señor. Pero, bueno, dice, es lo mismo, ¿no? Hago lo mismo. No llamo, no me intereso, no le doy tiempo a nadie. Bueno, que vengan las personas que vengan y sea por la gracia del Señor. No está bien, amados hermanos. Quiero enseñarte otro ejemplo de discipulado. Por ejemplo, cuando vemos el caso de que Bernabé discipula a Pablo. ¿Dónde encontramos esto, dirás, no? Bueno, después que Pablo había sido convertido, pasaron un buen tiempo, quizá han sido unos 14 años, como registra en Gálatas, pero luego de ese tiempo, Bernabé decide llevar a Pablo a Jerusalén, ¿sí? Lo toma a Pablo, Bernabé,
lo lleva a Jerusalén, lo presenta a las autoridades de la iglesia y le dice todo lo que él estaba haciendo, porque en Jerusalén incluso era temido Pablo porque perseguía a la iglesia. Pero luego que tiene el aval de Bernabé ante las autoridades de la iglesia, entonces empieza una preparación. Luego vemos a Bernabé llevarlo a otra iglesia como misionero, a la iglesia de Antioquía. Eso es el trabajo de discipulado que debemos hacer, hermanos. ¿Sí? En la iglesia de Pamplona debemos estar dispuestos a hacer el trabajo de discipulado, pasar tiempo con él. Es más, darse por él, así como Bernabé lo hizo por Pablo. Y seguimos insistiendo. Sigue manteniéndose el mismo principio de pasar vida con el discípulo. La vida que Dios te da. Amados hermanos, no sé cómo hemos estado haciendo hasta acá. No sé qué tipo de discipulado habrán estado llevando cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, porque hasta yo me puedo identificar con algunas cosas que torcidamente se han estado haciendo. Pero sin embargo, luego de tener estas observaciones de parte del Señor, nos vemos en obligatoria necesidad de volver a estos principios, volver a ser un discípulo de Cristo y siendo un discípulo de Cristo, seamos o hagamos la orden que Dios nos da en Mateo capítulo 28, versículo 19, que es hacer discípulos. Eso es lo que necesitamos en este tiempo. Al margen de las situaciones o circunstancias que nos toca vivir, amados hermanos, el trabajo del Señor, el hacer discípulos, no ha cambiado, no se ha paralizado, no debe ser así. Tenemos oportunidades, tenemos herramientas, vamos a usarlo para la gloria del Señor. Amados hermanos, amada iglesia en Pamplona, dispongamos nuestro corazón para hacer un alto en nuestra vida y que el Señor nos revele, nos indique, nos guíe, nos asista cómo es que deberíamos hacer este trabajo de discipulado con el Señor. Quiero invitarte que en primer lugar te des un vistazo a ti mismo y ponerte frente a un espejo. Y al respecto de la mayordomía que hablábamos el domingo pasado, ¿crees que es suficiente el tiempo que pasas con el Señor? ¿Crees que es suficiente el tiempo que pasas con tu discípulo, si lo tienes? ¿Estás dispuesto en este día, amado hermano, a decirle al Señor que necesitas dedicarle más tiempo? Lo que te decía antes, en Juan 15:5, habla que el creyente, el Hijo de Dios, la vid verdadera, el pámpano, no puede vivir separado de él, porque dice, separados de mí, nada podéis hacer. Lo que nos dice el Señor es que no vivas separado de él, no vivas sin darle el tiempo suficiente a él. Pasa un buen y agradable momento con tu Señor, amado hermano. Disfruta y deleítate con el Señor. Y en ese tiempo, aprende a ser un buen discípulo para que luego seas un buen discipulador. Quiero invitarte a que traigas a tu mente a una persona. Sí, trae a tu mente a una persona. Pon el nombre. Pero esa persona tiene que ser a alguien a quien estás dispuesto a pasar tu vida con él. Quiero que le pidas al Señor que no solo te dé el tiempo suficiente, sino la capacidad, la sabiduría, las fuerzas, pero sobre todo te dé de su palabra, te dé de su vida, para que ante sus ojos hagas un excelente trabajo de discipulado. Porque sin él, nosotros no podemos hacer nada.
Haz el trabajo de discipulado con tu prójimo. Haz el trabajo de discipulado con tu familia. Claro, que ellos son tus más próximos, ¿no es cierto? Haz el trabajo de discipulado con tus compañeros de trabajo, con tus amigos. Haz el trabajo de discipulado. Quiero terminar con estas aplicaciones finales. Pasa tiempo con el Señor. Amado hermano, es un tiempo invertido. ¿Sí? Es un tipo de inversión. No es un tiempo perdido. Esto es parte del discipulado que Dios quiere contigo. Entonces, pasa tiempo con el Señor. En segundo lugar, en oración constante, pide a tu Dios que te dé un discípulo. Cree que si pedimos algo para su gloria, Él nos concede, porque está de acuerdo a su voluntad. Pide en oración un discípulo para que puedas dedicar tu vida a Él. Y en tercer lugar, pasa tiempo con tu discípulo, por favor. Y si aún no es discípulo, presenta el Evangelio y enséñale lo que el Señor hasta aquí te ha enseñado. Quiero que, en primer lugar, para aquellos que quizá no son discípulos aún, están esperando que alguien se dé su vida para pasar tiempo con ellos. Quiero invitarte a que ores y también que abras tu boca. Decirle, dame a una persona que sea mi discipulador, y decirle a una persona que te inspire confianza, quiero que tú me discipules. Así que queremos hacer un tiempo de oración. Si te hace falta un discipulador, pídele a tu Dios. Amado Dios, de hecho, algunos llegamos hasta aquí por pura gracia, por pura misericordia. Quizás sin un discipulado, a pesar de que sabemos que es lo que debemos de hacer ahora. Pero sin embargo, en tu gracia nos has sostenido. Quizá hemos crecido a como dé lugar, en algunas áreas honrándote, en otras no. Pero queremos ser, en primer lugar, unos correctos discípulos tuyos. Hoy hemos escuchado tu palabra, y para ser un discípulo, pues es fácil. Necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados y necesitamos creer que Jesucristo es el único Salvador de nuestra vida. Hoy yo creo en esta tu palabra. Yo creo en este tu mensaje. Yo quiero arrepentirme, Señor, de todos mis pecados. Quiero creer que tú eres mi único y suficiente Salvador. Pero, por favor, perdona mis pecados. Limpia mis maldades. Hazme una nueva criatura. Quiero ser una nueva criatura. Quiero comenzar de nuevo. Hasta aquí todo me ha ido muy mal, Señor. ¿Por qué? Porque he ido de espaldas a ti. Porque no te he tomado en cuenta en mis caminos. Porque he hecho lo que viene a mi mente, lo que gobierna mi vida. Es decir, he ordenado yo. Señor, perdóname. Hoy quiero volver a ti. Quiero volver mi rostro a ti. Quiero mirarte a ti. Quiero andar por tu senda. Ayúdame a hacerlo, Señor. Pero también quiero que me des a alguien
para que pueda ayudarme, para que me dé la mano, para que me oriente, para que me alcance tu palabra, para que su vida sea volcada en la mía, Señor. Tu palabra dice así, Señor, como decía Pablo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Si nosotros, Señor, anhelamos imitar siempre a alguien, desde pequeño, Señor, ayúdanos a hacerlo, Padre. Ayúdanos a ser buenos discípulos tuyos. Como iglesia del Señor, también queremos orar y darte gracias, Señor. Y pedirte perdón porque quizá nunca es suficiente el tiempo que pasamos contigo. Nunca es cabal el tiempo que te dedicamos a ti, Señor. Queremos que nos perdones, Señor. Queremos ahora en adelante tomar en cuenta estos principios, pasar tiempo contigo, Señor, para luego también volcarlo sobre nuestro discípulo, Señor. Queremos ser genuinos discípulos tuyos para ser genuinos discipuladores tuyos también, porque esa es la orden que nos das, a ser discípulos. Pero no podemos hacer discípulos tuyos si no somos coherentes con ser buenos discípulos tuyos, Señor. Por favor, Señor, perdónanos una vez más, te pedimos, y ayúdanos a ser correctos discipuladores de Jesucristo, nuestro Señor. Señor, necesitamos llevar para ello un mensaje que tiene que ver con la vida eterna, con la salvación de las personas. Pero también necesitamos el mensaje vivencial de nuestras vidas, testificando con nuestro estilo y manera de vivir a toda criatura, Señor. Pero antes necesitamos abrir nuestra boca, necesitamos expresarle el mensaje de salvación, porque solamente testificando de ti veremos a muchas personas abrir sus mentes, abrir su corazón, entregar su vida a ti. Y si hasta ahora no lo hemos hecho, Señor, es porque o bien desconocemos, o bien nos avergonzamos, callamos de ti. Oh Señor, tantas cosas pueden haber ocurrido, pero todo eso quisiéramos que hoy día, al escuchar tu palabra, nos puedas ayudar a hablar en nuestra boca, atraer a estas personas hacia nosotros, darnos a conocer y nosotros poder testificar de él. Finalmente seremos testigos de todo lo que tú haces, Señor, porque la gloria siempre será para ti, la honra siempre será para ti, Señor. Así que diremos, como tú mismo dices en tu palabra, siervos inútiles somos, porque solamente hacemos lo que nos demandas hacer. Hoy decidimos hacer eso, Señor. Obedecerte, Señor. Queremos ser discipuladores tuyos. Queremos ser una iglesia discipuladora. Queremos ser una iglesia que viva el discipulado. Y necesitamos ser primero buenos discípulos para luego hacer lo que tú nos demandas hacer. Bendice a tu iglesia, Señor. Sobre todo tu iglesia en Pamplona Alta. Gracias. Gracias, Señor. En tu nombre oramos así, Señor. Amén y amén.